Hola chicos, la clase pasada nos quedamos en lo relacionado a cómo debemos citar correctamente las fuentes de información. Lo que veremos ahora son los modelos de investigación cuantitativa y cualitativa. ¿Sale? Empezaremos con el modelo cuantitativo. Modelos de investigación cuantitativa. En primer lugar, lo que debemos saber es que el modelo de investigación cuantitativa indica que todo lo que esté a nuestro alrededor, cualquier dato, cualquier información, cualquier medio puede ser expresado en números, ¿sale? Por eso significa o es prácticamente una definición de la palabra cuantitativa, cuánto, ¿vale? Que se refiere específicamente a eso, que todo puede ser expresado en cifras, datos, valores, números. Pobreza en México, 15%. Delincuencia en México, 38%. Eh, Desempleo en México, 19%, por ejemplo. ¿Sale? Todo puede ser expresado según el método cuantitativo a través de números. Este método ha cobrado relevancia a partir de los años 70 y para ello necesitamos definir en primer lugar qué es un modelo. ¿Sale? Vamos a definir un modelo como un cuerpo coherente de métodos y técnicas para tratar de explicar la realidad y que tiene sus propias formas para comprobar la validez de sus descubrimientos. Es decir, un método es la forma en la cual nos vamos a relacionar con la realidad y el mismo método va a tener una forma específica de saber si esa realidad o esa forma que tuvo para descubrir esa realidad fue la correcta o no. ¿Sale? Entonces va a poner en tela de juicio también su propio conocimiento. Ahora, empezamos ahora sí entonces con lo que es el modelo cualitativo. Cuantitativo. Y dentro de sus características principales es, número uno, utilizan la estadística como método. Es decir, van a utilizar una rama de las matemáticas para mostrar los datos a los que han llegado. O sea, le vamos a definir entonces a la estadística como ciencia que utiliza un conjunto de datos numéricos para obtener el cálculo de probabilidades. Entonces, el modelo cualitativo va a utilizar como principal herramienta lo que es la estadística. Y ya vimos lo que es la estadística. ¿Sale? Lo pones como nota, a partir de acá, en tu libreta, donde gustes, qué es la estadística. Este modelo es utilizado principalmente por el sector gubernamental en nuestro país. Es utilizado principalmente por lo que conocemos como INEGI. Es la principal institución que se encarga de censar prácticamente a las personas en nuestro país y los datos que recaba los expresa a través de números. INEGI significa Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Como tercer punto, es utilizado también por las ciencias naturales para estudiar variaciones en el medio. Por ejemplo, tenemos en un lugar determinado cierta cantidad de especies. Imagina que en el 2018 había 9 especies. Para el 2019 habían 7 especies. Para el 2020 había 5 especies. Entonces, los investigadores que
trabajan en las ciencias naturales pueden identificar, por ejemplo, a partir de los datos o de los números, que en el 2021 puede ser que solo existan 3 especies, ¿sale? Y para el 2023 la especie haya quedado extinta, ¿sale? Para eso se utilizan los datos en un medio natural. Como siguiente característica, los investigadores afirman que en la realidad todo, absolutamente todo, puede reducirse a datos. La herramienta principal de este modelo es la estadística, como vimos al principio, y también lo que es la encuesta, ¿vale? Para realizar una encuesta se debe de dar un diseño específico o una estructura específica de las preguntas. El diseño de una encuesta debe ser la siguiente. Primer punto, debe elaborarse a modo de que sean comprendidas por la población a la cual se desean abordar. Siguiente, explico este punto antes de pasar al siguiente. No vas a, por ejemplo, realizar las mismas preguntas con el mismo lenguaje a una persona que trabaja en el campo, por ejemplo, que a una persona que trabaja como investigador en la UNAM. ¿Sale? No tienen entonces el mismo lenguaje o el mismo léxico para que puedas realizar las preguntas. Las preguntas se realizarían entonces de una forma que puedan comprenderse por ambos sectores, ¿sale? Independientemente del sector a quien vayas a preguntar. La siguiente estructura o diseño es la codificación de preguntas. Esto se da a través de opciones y tenemos varios tipos de opciones en una pregunta. ¿Vale? Tenemos lo que son las preguntas dicotómicas, por ejemplo, que son aquellas que solamente tienen dos posibles respuestas, por ejemplo, sí, no o falso, verdadero. ¿Vale? Solamente te dan dos opciones de preguntas. Las preguntas abiertas. Esas preguntas dicotómicas también pueden llamársele preguntas cerradas. ¿Vale? Solo como nota. En las preguntas abiertas se requieren las respuestas un poco más extensas, por lo tanto necesitan una mayor elaboración y profundización en lo que desea que te responda. No solo se responde con un sí o no, sino con una explicación un poco más detallada. ¿Vale? Eh, tenemos preguntas también de opción, las cuales te permiten abordar más de dos opciones, por ejemplo, diferentes incisos A, B, C, D, E, por ejemplo, ¿sale? Entonces puedes elegir una dentro de esa gama de respuestas. Son entonces los tipos de preguntas que puede utilizar el modelo cuantitativo. Esta es muy poco utilizado en el modelo cuantitativo, ¿sale? Lo utiliza más el otro modelo que estaremos viendo en la próxima clase, ¿vale? Para decodificar cada una de las preguntas o para saber las respuestas de cada una de las preguntas, se va a lo que es la estadística a través de estos tres elementos principales: media, moda y mediana. La media es el promedio de los datos, es decir, la suma de todos los datos y lo divides entre el número de casos abordados. Por ejemplo, vamos a preguntarle a 3 personas cuánto gana. Una gana 100 pesos, otra gana 200 pesos y la otra gana 300 pesos. Yo voy a sacar la media de estos resultados. Tengo que sumar entonces todos los datos. Hago la suma. Serían 600 entre
3 es igual a 200 pesos. La media de lo que ganan estas personas es 200 pesos, ¿vale? Así es como tenemos la media, suma de todos los valores dividido entre el número de casos. El siguiente es la moda, que es el valor más frecuente en la escala. Aquí no tenemos alguna moda. Entonces, si tengo un conjunto de datos, por ejemplo, ¿cuáles son las edades de las personas aquí? 17, 17, 19, 20 y 17 años. La moda es el valor que más se repite, es decir, 17. ¿Sale? La moda es 17. Y la mediana es, ordenando todos los datos que tengo, voy a tomar como referencia este, es el valor que quede en medio. En este caso, ordenaría de la siguiente forma, de menor a mayor. 17, 17, 19 y 20. Tendría entonces, descarto este de acá, y me quedan dos en medio. Entonces, la mediana la voy a obtener sacando el promedio de estos dos números, ¿sale? Lo cual sería simple y sencillamente sumar 17 más 19 y dividirlo entre 2. La mediana sería entonces 18. ¿Sale? Si solo me quedase un número, pues nada, pasa de manera directa. ¿Sale? Esos son los tres elementos que practica principalmente lo que es el método cuantitativo. Dentro de otras características, esto va dentro de las características, ¿sale? La forma en la que recopila las preguntas. La siguiente es, su principal ventaja es el orden, es decir, todo te lo muestra a través de números, entonces no puede haber un desorden en los números. Y su desventaja es que la información recabada puede llegar a cambiar de un día a otro, es decir, puede ser que ahora el desempleo me arroja que es un 17% y en 2 o 3 días en los que yo hago otra vez la encuesta resulta que ya subió a 20%. ¿Vale? Los datos pueden ser cambiantes. Otra de su principal ventaja es que es de menor costo en relación al modelo cualitativo que veremos la próxima clase, ¿sale? Este es más costoso que el modelo cuantitativo. Así que esos son los elementos que estaremos trabajando. La actividad será relación al COVID, que es un tema muy... Vas a investigar hasta el día de hoy, domingo, vas a investigar estado por estado cuáles son las cifras de los contagios o casos confirmados. Ojo, casos confirmados. No, creo que eso es mucha información. Muertes. Muertes confirmadas por COVID, ¿sale? En todos los estados. Obviamente los vas a ordenar por estado. Por ejemplo, Aguascalientes, este, Michoacán, los estados que te aparezcan, cada uno con sus datos. Después le vas a obtener media, moda y mediana a esos datos. Y para finalizar tu trabajo, una gráfica de barras en relación a esto, ¿sale? ¿Cómo hacemos las gráficas de barras? Utilizamos ejes de X y Y. Por ejemplo, teníamos aquí, por ejemplo, 2018, 2019, 2020, etc. Vamos a utilizar dos ejes, eje de X, que está acá, y eje de Y. Para el eje de X, ya sea que pongas los estados acá y los números acá. En este caso voy a poner los datos aquí y el año acá. Pondrás en lugar de año, obviamente vas a poner el estado. Y vas a hacer la división. Aquí que esté lo más derecho posible, ¿sale? Y empezamos. Por ejemplo, este va a ser el año 2018, 2019, 2020. Tú vas a poner los estados acá, todos los estados ordenados. Y vas a checar qué escala podrías utilizar. Yo tengo una escala menor, entonces puedo utilizarlo inclusive de 1 en 1. 1, 2. Los tuyos, como son casos
o son cifras más altas, vas a tener que utilizarlo de 10 en 10, de 20 en 20 o de 100 en 100, no sé, depende cómo tú lo quieras utilizar, siempre y cuando te den las medidas de cada uno de ellos. 9. Y después, en el 2018 le corresponde el número 9. 2018 es este y le corresponde el número 9. Empezaría aquí y acá. Quedaría entonces mi gráfica, una barra, donde el 2018 llega hasta el número 9. Luego el 2019 dice que es 7, entonces me iría al número 7 y grafico la segunda parte. Obviamente tú los vas a colorear mejor y vas a hacer mejor tu tabla. ¿Vale? Siguiente, el 2020 sería 5, sería hasta acá. Y coloreas, ¿sale? El tuyo en lugar de ir los años, aquí te repito, van a ser los estados, y aquí en lugar de ir de uno en uno, porque si no, no vas a terminar nunca, vas a poner los, eh, los contagiados. Ojo, no puedes poner, por ejemplo, si en Aguascalientes hay 20 y en otro lugar hay 22 y en otro lugar hay 25, no puedes poner 20, 22 y 25 porque tu escala no va correcta. De aquí a acá hay 2 y de aquí a acá hay 3. Entonces no puedes hacerlo de esa forma, tiene que ser de manera proporcional, de 10 en 10, de 20 en 20, de 50 en 50, del número que tú quieras, pero siempre proporcional en todas las escalas, ¿sale? Así que esa será tu actividad y nos leemos por WhatsApp, ¿sale?